Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando Bugnor Macís, soy profesor del Ministerio de Educación Pública y estamos realizando una resolución del examen de Bachillerato Matemática Académico 2017. Esto es una iniciativa por parte del Ministerio de Educación Pública para favorecer a todos aquellos estudiantes que estén necesitados de ver cómo son los procedimientos, además de que podamos resolver sus dudas. En este Facebook Live lo que vamos a hacer es que ustedes pueden escribir en la parte de comentarios abajo sus preguntas y nuestro equipo va a estar respondiendo las preguntas. Así esperamos que sea de la mejor forma que ustedes puedan encontrar estos videos y que los puedan aprovechar. Vamos a ver tres temas. El primer tema sería el área de geometría. En este caso vamos a resolver las primeras preguntas del examen que siempre van a venir de geometría y en este caso la ecuación de la circunferencia es la primera habilidad. Tenemos que reconocer que la circunferencia tiene un centro, en este caso aquí podemos subrayar el centro, tiene un radio y vamos a decir que el centro lo vamos a denotar como h, k. En este caso la componente x y la componente y. Tenemos que el radio al cuadrado también es parte de la ecuación. La ecuación la tenemos como x menos h a la 2 más y menos el valor de k a la 2 y esto es igual a el radio al cuadrado. Tenemos que reconocer que en una circunferencia, cuando yo hago una circunferencia, podemos decir que el radio va del centro a cualquier lugar a cualquier punto de la circunferencia. Y que a veces nos pueden estar hablando de diámetro. En este caso, el diámetro sería el doble del radio. Ahora vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta del examen del 2017, en este caso nos están dando un valor de h, que en este caso es 4, un valor de k, que en este caso es menos 3, y nos dicen que el diámetro mide 8 unidades. Entonces, cuando yo voy a montar la ecuación, tengo que poner x menos el valor de h, que en este caso es 4, y vamos a mejorar esta visión. Aquí creo que ya está mejor. Entonces esto al cuadrado más el valor de y, que sería, la ecuación sería y menos el valor de k. En este caso el valor de k es negativo. Cuando una expresión es negativa, al tener doble menos, lo vamos a convertir en más y va a quedar 3 a la 2. Esto es igual nuestro radio, que lo teníamos por allá, que decíamos que habrá 4. Entonces vamos a poner 4 elevado al cuadrado. Al tener el 4 elevado al cuadrado, esto nos va a dar 16. Y la ecuación se va a ver como y menos el 4 al cuadrado más, x, más bien, x menos 4 al cuadrado y y más 3 al cuadrado. Y esto es igual a 16. Tenemos que observar que cuando tenemos preguntas de selección única, la parte visual es muy importante y tomar en cuenta que el centro de la ecuación siempre se va a ver con signo diferente en la ecuación. Entonces, centro, si el 4 es positivo, lo vamos a encontrar negativo. Si el 3 es negativo, lo vamos a encontrar positivo. Y el radio siempre al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que la respuesta correcta sería la opción C. La segunda pregunta que tenemos de ese examen de bachillerato sería, en este caso, una circunferencia. Y en esta circunferencia nos están dando un centro. Entonces, el centro, como está sobre el eje X, vamos a decir que este centro, al ser una intersección con X, la coordenada X es el número, que en este caso es 4, y la coordenada Y sería 0. Siempre, siempre cuando tenemos un valor sobre el eje X o que interseca el eje X, vamos a decir que esto está de la forma número, 0, que no se nos olvide. Luego tenemos que el radio, nos están dando dos valores en el eje X. Siempre, siempre vamos a tener un tipo de gráfico donde nos van a mostrar una distancia de un punto a otro y en este caso 10 menos 4 nos está dando 6. Por lo tanto, el radio es 6. Una vez que ya tenemos el centro y tenemos el radio, montamos la ecuación y decimos x menos el valor de
de h, que es 4, al cuadrado, y tenemos que el valor de k sería 0, entonces sería más el valor de y más 0 al cuadrado, y esto es igual a 36, porque es 6 al cuadrado, que es 36. La ecuación final va a quedar x menos el 4 al cuadrado. Como estamos diciendo que y más 0 sería y, entonces ya no hace falta el paréntesis, y a la 2, y esto es igual a 36. Buscando la respuesta correcta, en este caso sería la opción A. La tercera pregunta que tenemos, en este caso, es reconocer una ecuación, poder extraer de esa ecuación el centro y también extraer el radio. Recordemos que lo más importante de un centro, el valor de h y el valor de k se van a ver de signo diferente al que tenemos en la ecuación. Si por ejemplo aquí dice más 2, el valor de h entonces va a ser el opuesto, que sería menos 2. Y si encontramos que en el valor de k se ve el menos 1, entonces lo ponemos con signo contrario, que en este caso sería el 1 positivo. Luego, como lo que tenemos acá es el radio al cuadrado, y esto es igual a 4, para encontrar el radio normal, vamos a decir que sacamos raíz de 4, y esto nos estaría dando 2. Entonces vamos a buscar primero cuáles de las soluciones tenemos que tienen su centro menos 2 con 1. Menos 2 en x, menos 1 en y, este no nos sirve. Menos 2 con 1, tenemos una posibilidad en la opción B. Y tenemos menos 2, no, solo tenemos esa. Entonces, verificamos que el radio sea 2 y decimos que de acá a acá, si lo ubicamos sobre el eje, sería una distancia de 2 unidades y por lo tanto la opción B sería la respuesta correcta. Siempre van a venir 3 preguntas de la primera habilidad y en este caso vamos a decir que la habilidad número 2 sería analizar posiciones relativas entre rectas y circunferencias. Es importante recordar que las posiciones relativas puede ser una recta que sea secante, puede ser una recta que sea tangente y puede ser una recta que sea exterior. Vamos a hacer 3 grafiquitos por acá y decimos que una recta secante es una recta que interseca 2 veces a la circunferencia. Mientras que una recta que es tangente, vamos a decir que una recta tangente solo toca una vez a la circunferencia. Mientras que una recta exterior, podemos observar que una recta exterior no tiene intersección con la circunferencia. Cuando nos están hablando de que es algo paralelo o algo perpendicular, nos van a hablar de que es algo paralelo al eje X o es algo perpendicular al eje X o al eje Y, cualquiera de los ejes. Y eso se refiere cuando aparecen rectas paralelas y rectas perpendiculares. Tenemos la pregunta número 4. En este caso, tenemos una circunferencia y podemos observar, si trazamos una línea, desde el punto A, pasando por 0, hasta llegar a la intersección con el eje X, podemos observar que esta circunferencia tiene un diámetro de 6. ¿Cómo sé yo que ese diámetro es de 6? Pues entonces me observo esta línea, la traslado al eje Y, y aquí puedo observar que hay 6 unidades desde 0, que no se ve, pero siempre está ahí, hasta llegar hasta 6. Esto quiere decir que si el diámetro es 6, entonces el radio va a medir la mitad, que en este caso sería 3. Tenemos 3 para abajo y 3 para arriba. Luego tenemos 2 tipos de rectas. En este caso tenemos las rectas que son horizontales, que en este caso cualquier recta horizontal va a intersecar el eje Y en algún punto, por lo tanto va a estar dado por Y igual un número. Y tenemos las rectas verticales, que en este caso las rectas verticales van a tocar algún punto, pero en el eje X, entonces vienen en la forma X igual un número.
Entonces, observando las respuestas, tenemos x igual a un número. Entonces, esto quiere decir que son rectas verticales. Cuando tenemos una imagen y nos están dando las rectas, lo que podemos hacer es ubicar a qué altura se encuentran las rectas o a qué longitud del eje X se encuentran las rectas. En este caso, al ser rectas verticales, vamos a decir que la recta X igual 0 sería una recta que está pasando, vamos a buscar el 0, ponemos acá, aquí está el 0. Y trazo una recta vertical. Esto es X igual 0. Luego, la recta X igual 6, vamos a pintarla de otro color, vamos a escoger el negro. El 6 está en la parte positiva del eje X, por lo tanto debería estar como por ahí. Y una recta vertical, esta es la recta X igual 6. Luego tenemos la recta X igual menos 2 y ya estamos en la parte negativa. ¿Cómo sabemos si esa recta toca a la circunferencia o no la toca? Recordemos que el radio medía 3 y entonces si yo trazo un radio a la derecha, tomando en cuenta que aquí está menos 8, voy a menos 7, voy a menos 6 y voy a menos 5, son 3 unidades hacia la izquierda. Y luego voy 3 unidades hacia la derecha, eso quiere decir 8, 9, 10 y 11. Entonces, las dos rectas que me quedan, x igual menos 2, es una recta que debería pasar como por acá. Esto quiere decir que eso es una recta exterior, porque es x igual menos 2. Y como nos están pidiendo una recta tangente, resulta ser que x igual menos 11 es una recta que va a cruzar aquí y va a tocar el extremo izquierdo de la circunferencia y lo toca exactamente en un punto. Por lo tanto, una recta tangente es una recta que toca un punto y así decimos que la respuesta correcta es la opción D. Es importante recordar que si lo que estamos trabajando es de la forma algebraica y tuviéramos la ecuación, tendríamos una ecuación de la forma x menos el centro de x, que sería menos 8, que se pone 8 positivo, más y menos el valor de k, que en este caso ubicamos el valor de k en 3 positivo. Recordemos que siempre se va a ver con signo contrario, y es igual al radio al cuadrado, que es 9. Lo que deberíamos de hacer normalmente sería sustituir el valor de x por 11, resolver la ecuación y encontrar que la ecuación, su discriminante va a ser igual a 0. Esto creo que más adelante lo vamos a estar tocando y vamos a seguir avanzando en las preguntas. Eso lo vamos a dejar como referencia para cuando en algún otro momento nos aparezca una ecuación de ese tipo. Esto para que podamos agilizar, responder completamente este examen. Tenemos una pregunta, en este caso nos están dando una ecuación de una circunferencia. La ecuación de la circunferencia dice x menos y es, x más y, perdón, x a la 2 más y a la 2 es igual a 9. En esta ecuación podemos observar que el valor de h y el valor de k no se pueden ver. Esto quiere decir que la h vale 0 y la k también vale 0. Tenemos que recordar que aquí tenemos el radio a la 2, el radio a la 2 es igual a 9. Y por lo tanto, para encontrar el radio, decimos que la raíz de 9 sería 3. Y el radio es 3. Vamos a hacer una pequeña imagen de esto y vamos a decir que nuestro centro está en 0, 0 y que vamos 3 unidades para la derecha, 3 unidades para la izquierda, 3 unidades para arriba y 3 unidades para abajo. Esto nos marca los límites de la circunferencia que estamos trabajando. Esto nos permite tener una forma visual de ver la pregunta. Nos están diciendo que existe una recta K que es tangente a C, esta es la circunferencia C, y que es tangente en el punto 0,3. Vamos a pintar este punto en rojo.
0,3, ese punto que está ahí en rojo, y nos dicen que es una recta que pasa por este punto P y que además pasa por un punto que es 4,n. Entonces aquí tenemos el 3, por aquí tenemos el 4, y como es una recta tangente, en este caso en la parte superior, la recta tangente tiene que ser una recta que sea constante. Por lo tanto, el valor de n, o la imagen de 4 en esa recta, sería el valor de 3, ya que se encuentra en la recta que está horizontal. En este caso, la recta constante. Luego, para continuar esa pregunta, nos están diciendo, de acuerdo con la información anterior, ¿cuánto vale desde A hasta M? ¿Quién era A? A era el punto que habíamos ubicado en 4,n. Esto era el punto A. Luego nos dicen que la distancia desde A hasta M. ¿Quién era M? M era el centro de la circunferencia. Ese punto M está por acá. Entonces la recta que nos están pidiendo es esa recta que está ahí. Vamos a hacer un triangulito por acá que nos sirva para poder resolver esa pregunta. Vamos a decir que del punto P al punto A hay 4 unidades, que del punto M al punto P hay 3 unidades. Este es un triángulo muy conocido que sale bastante, que es 3, 4, 5. Tendríamos que buscarlo por medio de Pitágoras. Vamos a robar un pedacito de espacio para poder hacer esa pregunta acá abajo y decimos que x a la 2, la hipotenusa a la 2 es igual al cateto a la 2 más el otro cateto a la 2. Tenemos que entonces esto sería 9 más 16, esto nos estaría dando 25. Y la raíz de 25 nos estaría dando 5. Por lo tanto, colocamos en la respuesta restringida el valor de 5. Para resolver la siguiente pregunta, vamos a borrar ese pedazo que hicimos ahí para poder utilizar el espacio. Recuerden que nos pueden estar haciendo sus comentarios en el área de comentarios acá abajo en el espacio para poder ir resolviendo con nuestro equipo todas sus preguntas. Tenemos la pregunta número 6. En este caso vamos a observar que la ecuación que nos están dando es x menos 3 más y al cuadrado más y al cuadrado es igual a 8. Podemos observar que el valor de h, en este caso, es 3 positivo, el valor de k no hay, por lo tanto es 0, y el radio a la 2 es 8. Por lo tanto, si yo quisiera averiguar el radio, sería 2 raíz de 2. En este caso, dibujar la gráfica puede ser un poquito complicado, ya que el radio es 2 raíz de 2 y no es un valor exacto, es un número irracional. Por lo tanto, vamos a usar la parte algebraica de la que les había comentado antes. Tenemos que la ecuación x, vamos a usar mejor el espacio porque esta puede ser un poquito más larga. Vamos a decir que el valor de x menos 3 al cuadrado más el valor de y al cuadrado, esto es igual a 8. Como nos están diciendo que la x es igual a 3, entonces vamos a cambiar la x por 3 y quedaría eso al cuadrado más el valor de y al cuadrado es igual a 8. Vamos a calcular esta ecuación cuadrática y vamos a ver el discriminante. En este caso 3 menos 3 da 0. 0 al cuadrado nos da 0, entonces esto se elimina y queda que y al cuadrado es igual a 8. Si lo queremos desarrollar como una ecuación sacándole la raíz, podemos decir que y es igual a más menos la raíz de 8, que en este caso sería 2 raíz de 2. Si lo queremos hacer por discriminante, entonces el discriminante sería b a la 2, bueno, primero hay que igualarla a 0. Pasamos el 8 a restar, y a la 2 menos 8 es igual a 0. Tenemos que el valor de b es 0 y 0 a la 2 menos 4 por el valor de a, que en este caso es 1, por el valor de c, que en este caso es menos 8,
Y entonces vamos a decir que 0 a la 2 es 0 y 4 por 8 32 y el discriminante nos da un número positivo. Cuando nos da un número positivo, esto quiere decir que toca dos veces o que hay dos soluciones. Por lo tanto, es secante. Y nos están diciendo que esto era exterior y por lo tanto es falso. Luego, vamos a la otra ecuación. Tenemos que x menos 3 al cuadrado más y a la 2 es igual a 8. Y nos están diciendo que el valor de y es x menos 1. Entonces tenemos que cambiar el valor de y por x menos 1 y al cuadrado, y esto es igual a 8. Resolviendo las fórmulas notables, esto sería x a la 2 menos 6x más 9. Del otro lado tenemos que x a la 2 menos 2x más 1 es igual a 8. Y vamos a decir que pasamos el 8 para acá, sumamos x con x, nos da 2x2, 6 y 2 nos está dando 8x, 9 y 1 nos está dando 10, pasando el 8 a restar, esto es igual a 0, por lo tanto tenemos 2x2 menos 8x más el 4, esto es igual a 0. Este tipo de ecuaciones, cuando uno tiene la calculadora científica, si se mete en el modo de ecuación cuadrática, puede encontrar las soluciones de x. Si no tenemos una calculadora científica, entonces tenemos que hacerlo por discriminante. El modo normal de las fx 570, que son las que más se utilizan, sería modo 5.3 de ecuación cuadrática. Aquí vamos a aplicar el discriminante, entonces tenemos 8 a la 2 menos 4 por el valor de a, que es 2, por el valor de c, que es 4. Y entonces decimos que el discriminante sería 64 y 8 por 4 son 32. La resta nos da un discriminante positivo y por lo tanto es secante. Como nos están diciendo que esa recta es tangente, esto también es falso y por lo tanto ninguna sería verdadera. Vamos ahora al área 1 todavía de geometría y vamos a utilizar la geometría analítica para representar circunferencias y sus transformaciones. En este caso solo vamos a mover las circunferencias. Eso significa las transformaciones y lo único que va a cambiar sería en este caso el centro. Entonces, vamos a la pregunta. La pregunta, tenemos una imagen que nos muestra 5 circunferencias. Cada circunferencia tiene su propio centro y son las que nos están mostrando por acá. Tenemos la circunferencia, el centro de A, el centro de B. Vamos a ver qué nos están diciendo los muchachos, que hay que ampliar esto, que no se ve muy bien. Y luego decimos que el valor de C, el valor de D y el valor de E. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, primero observamos que la E tiene su centro en 0, 0, la A en su centro en 4, 2, y así todas las demás circunferencias. Vamos a las preguntas, que es lo que más nos interesa. Nos están diciendo que la circunferencia de centro B se puede obtener al trasladar 8 unidades a la izquierda horizontalmente a la circunferencia A. Entonces, vamos a agarrar la circunferencia A. En este caso, la circunferencia A, vamos a pintarla con azul. Este punto que tenemos acá nos está diciendo trasladar 8 unidades a la izquierda. Entonces contamos 8 unidades a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Resulta que cae en la circunferencia B y nos dice que debería ser el centro A. Esto es falso, ya que coincide con la circunferencia B. Oh, perdón. No, hay que leer bien. Un segundo. Aquí está diciendo más bien al revés. La circunferencia de centro B es la que se obtuvo después de trasladar 8 unidades en forma horizontal a la izquierda la circunferencia A. Y eso es cierto, ya que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La circunferencia B es el resultado de trasladarlo. Esto sería verdadero.
Luego, la circunferencia de centro D. Se puede obtener esta circunferencia, vamos a pintarla con rojo. Esta circunferencia, la de centro D, se puede obtener al trasladar 4 unidades hacia abajo verticalmente la circunferencia de centro A. Entonces, si yo muevo esta circunferencia, el centro cambia 1, 2, 3, 4 y esto también es cierto. Por lo tanto, ambas serían verdaderas. Vamos a tener que trasladar esa pregunta porque es para la número 7 y la número 8. Entonces, nos están diciendo que la circunferencia de centro E, vamos a recordar la circunferencia de centro E, es la que está en el centro. Esta que está acá. Vamos a ponerle un colorcito acá, que nos dicen para que se vea mejor. Esa circunferencia que está ahí, nos dicen la circunferencia de centro E. Vamos a colocar los datos de la circunferencia para tenerlos acá. El centro era 0,0, es el origen. Y se dice que se traslada 4 unidades hacia la izquierda. 4 unidades a la izquierda en el eje X quiere decir que se mueve 4 a la izquierda. Recordemos que a la izquierda es negativo, a la derecha es positivo. Lo mismo si se moviera hacia arriba, sería positivo. Y si se mueve hacia abajo, sería negativo. Entonces, como se mueve a la izquierda, restamos en la coordenada X. Luego nos dice que se mueve 2 unidades hacia abajo, entonces también son 2 unidades en el eje Y hacia abajo. Y el resultado de esto sería 0 menos 4 da menos 4, 0 menos 2 da menos 2. Este sería nuestro nuevo centro. Recordando la circunferencia, nos decían que todas las circunferencias tenían radio 1, que está ahí. Entonces regresamos a la pregunta y vamos a decir que la ecuación quedaría, bueno, vamos a poner el radio por acá, ¿verdad? Para que no se nos olvide, radio 1. Entonces la ecuación va a quedar x menos el valor de h. Es importante recordar que en la ecuación se ve de signo diferente, más y y el valor de k que es menos 2, entonces lo vamos a poner como más 2 al cuadrado y esto es igual a 1 al cuadrado que va a dar 1. La respuesta correcta en este caso sería la opción B. Vamos a continuar con la habilidad 4, que son áreas y perímetros de los polígonos. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Dice que tenemos que trabajar lo que son lados, radios, apotemas, el ángulo central, el ángulo interno. De estas habilidades y conocimientos que tenemos que tener, el ángulo central es una fórmula que nos dan en el examen de bachillerato. No hay que preocuparse por eso. El ángulo interno tampoco. El ángulo externo es lo mismo que el ángulo central y entonces no tenemos que preocuparnos. El número de diagonales también viene la fórmula. El perímetro, que es la suma de sus lados, y el área, en este caso un polígono regular, también nos las dan. Entonces vamos a ir directamente a las preguntas. Tenemos que cuál es el área de un polígono regular cuya longitud del lado es 12 y la medida de cada ángulo interno es 120. Entonces, de las cosas importantes tenemos el ángulo interno. Si nos fijamos en las fórmulas, dice que el ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 entre n. Y vamos a decir que esto es igual a 120 grados. Distribuimos el 180 por n, 180 por 2, nos está dando 180n menos 360. Y ahí pasamos esta n a multiplicar de aquel lado, 120n, y entonces vamos a decir que las letras van de un lado y los números del otro lado, como cualquier otra ecuación. Pasamos el 120 a restar, pasamos el 360 positivo, la resta nos estaría dando 60n, y luego ponemos 360 y pasamos el 60 a dividir, por lo tanto 360 entre 60 nos está dando 60. Esto quiere decir, perdón, nos está dando 6. Así, esto es lo correcto.
Entonces, como nos está dando 6 y tenemos que n es el número de lados, es un hexágono cuyo lado mide 12. Entonces, si el lado mide 12, vamos a decir que el perímetro de un polígono regular es el número de lados por el lado. Por lo tanto, sería 6 por 12 y esto nos estaría dando 72. La respuesta correcta sería la opción B. Recuerden que nos pueden hacer sus comentarios de sus dudas en el área de ahí abajito donde dice para poder escribir y comentar. Tenemos una, eso nos dicen que sí, que está interesante, qué bien. Que ampliemos esto para que se pueda ver bien desde la pantalla de sus teléfonos. Muy bien, bueno, entonces, tenemos un polígono regular. Tenemos un cuadrado, que es el ABCD, que es este que nos está marcando por ahí, y tenemos un triángulo, que es el EFD, que también nos están dando por ahí. Vamos a pintar el triángulo, para que se vea más bonito. Esto acá, bien. Entonces, como nos están diciendo en los datos que FH sería la altura del triángulo equilátero. Y nos dicen que E es el punto medio de AD, o sea, es ED y AE miden lo mismo. Y nos dicen que H es el punto medio de ED. Ok, entonces esto es igual que esto. Y vamos a pintar con otro color. Y esto que está aquí es igual que eso que está ahí. Entonces, vamos a colocar el 6. En este caso, al ser un triángulo equilátero, si yo hago el triángulo equilátero y marco solo la mitad de este triángulo equilátero que tenemos aquí, vamos a pintarlo. Ese es el triángulo que tenemos ahí. Una vez que ya está pintado, decimos que FH es 6. Y vamos a decir que el ángulo de acá arriba y el ángulo de acá abajo. ¿Cómo calculamos los ángulos? Pues con el ángulo interno de un triángulo equilátero, el ángulo interno mide 60 cada ángulo. Entonces este ángulo de aquí mide 60. Como este es la mitad, entonces mide 30. Y queremos averiguar cuánto mide la mitad del lado del triángulo. Vamos a ponerle la X aquí. Eso es la mitad del lado. Esto se puede hacer por ley de senos. En este caso vamos a decir que el 6, o empecemos con la X primero. La X sobre el ángulo que está enfrente, que sería sen de 30, es igual que el 6, que también lo tenemos ahí, y sen de 60. Yo lo voy a hacer por triángulos especiales, pero ustedes pueden meter estos datos aquí en la calculadora. Sen de 30 sobre sen de 60. Recordemos que lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, vamos a decir que si esto es 6, entonces por ahí tiene que haber una raíz de 3, y entonces esto nos estaría dando 2 raíz de 3. Como eso mide 2 raíz de 3, todo el triángulo lo multiplicamos por 2, y esto nos estaría dando 4 raíz de 3 cada lado. Como eso lo tenemos que multiplicar otra vez por 2, 4 raíz de 3, entonces cada lado del cuadrado mide 8 raíz de 3. ¿Qué nos estaban preguntando? Ahí no está la pregunta está acá abajo. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el área del cuadrado? El área de un cuadrado sería lado por lado o lado a la 2. Meten esto en la calculadora, 4 raíz de 3 elevado al cuadrado, y tiene que ser 16 por 3, 48. Y la respuesta correcta tendría que ser 48. Recuerden colocar nuestras... mira. Vamos a ver. 4 raíz de 3, 2 raíz de 3, 4 raíz de 3, 8 raíz de 3. Ajá, tenemos un error acá. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Sí, el lado mide 8 raíz de 3. Eso fue lo que había dicho. Entonces, perdón,
Gracias por avisarnos que había un error ahí. Esto tiene que pintar acá. Bien. El lado era 8 raíz de 3. Muchas gracias ahí a los chicos que nos están siguiendo y observan que pusimos un lado que no era correcto. Muy bien. Bueno, regresamos. Entonces, el error siempre es bueno remediarlo cuando lo podemos observar. Cuando no lo podemos observar, ojalá que podamos revisar y en algún momento corregir nuestros errores de esta forma. Entonces, el lado al cuadrado, 8 raíz de 3 al cuadrado, tendría que ser 64 por 3 y eso tiene que dar 192. Solo lo meten en la calculadora y eso es lo que les tiene que dar. Yo por acá también tengo mis apuntes para poder ir siguiendo una forma fluida de esto que está acá. Bien, ok, bien. Tenemos la pregunta número 11 y la pregunta número 12. Ajá. Tenemos un polígono. En este caso, los polígonos no regulares, lo que tenemos que reconocer son las líneas que no son ni horizontales ni verticales. Estas líneas yo las llamo hipotenusas. Entonces tenemos una hipotenusa por ahí, una hipotenusa por acá, una hipotenusa ahí y la última hipotenusa por allá. Eso nos permite formar triángulos rectángulos, que es la forma en la que podemos desarrollar, calcular el perímetro o el área de un polígono que no es regular. Entonces, tenemos 4 triángulos, 2 parejas de triángulos que son iguales, en este caso el triángulo que tenemos en la esquina superior izquierda, vamos a sacar los datos de este triángulo. Entonces tenemos que el cateto de arriba está midiendo, vamos a pintar un poquito este cateto de acá arriba. Ahí. Este cateto de acá arriba es lo mismo que mide desde 1 hasta 5, eso nos está midiendo 4. Luego tenemos el otro cateto, vamos a pintarlo con otro color, con amarillo, que no lo hemos usado. Y vamos a decir que esto es lo mismo que 2. Y como nos están pidiendo el perímetro, siempre que nos pidan el perímetro tenemos que buscar las hipotenusas. A esta hipotenusa le vamos a poner A. A esta otra hipotenusa le vamos a poner B. Entonces la A está ahí. Vamos a quitar un poquito de cosas que ya no nos sirven. Entonces, haciendo el triángulo, tenemos que esto es A, esto es B, esta va a ser C y esta va a ser D. Así, un poquito más ordenado. Entonces decimos que el cateto a la 2 es igual, la hipotenusa a la 2 es igual al cateto a la 2 más el otro cateto también a la 2. Entonces esto es a la 2 es igual, esto lo meten en la calculadora, sería 16 más 4 son 20 y la raíz de 20 tiene que dar 2 raíz de 5. Luego el otro triángulo, vamos a pintarlo en verde, este que está acá. Vamos a decir que ese triángulo, su cateto inferior es de 2 hasta 5, eso mide 3 unidades y de altura tiene 2, igual que el otro. Y dijimos que le íbamos a poner B, entonces B a la 2 es igual a 2 a la 2 más 3 a la 2. Entonces el valor de B en este caso sería 4 más 9 sería 13. Y para quitar el cuadrado decimos que esto sería raíz de 13. Entonces tenemos que la primera hipotenusa medía 2 raíz de 5. Tenemos que la segunda hipotenusa está midiendo raíz de 13. Raíz de 13 aquí también. Veamos que este triángulo que está acá abajo es igual al triángulo de allá arriba. Y que este triángulo que está por acá, hacemos el triángulo ahí abajo y son triángulos iguales. Dijimos que la hipotenusa medía 2 raíz de 5 por acá. 2 raíz de 5 por este otro lado. Y ahora sí, calculamos el perímetro. El perímetro sería la suma de todo el borde. Entonces tenemos 2 raíz de 5 por acá. Vamos a pintar bien, que no está pintando aquí. 2 raíz de 5 más 2 raíz de 5. Eso serían 4 raíces de 5 por un lado.
Luego tenemos raíz de 13 más raíz de 13. Esto serían 2 raíces de 13. Y después en las líneas horizontales que tenemos desde menos 5 hasta 2, tenemos 5 negativos y 2 positivos, en total son 7. 7 arriba y 7 abajo, eso nos está dando 14. Buscamos en las respuestas cuál tiene 4 raíz de 5, 2 raíz de 13 y el 14. Y podemos ver que es la opción B. Vamos a ver. Bien. Tenemos la habilidad 5. La habilidad 5, ok, nos están diciendo que tenemos que mejorar la forma de verse. Ok, bien. Entonces dice, identificar simetrías. Para identificar simetrías hay un eje de simetría, tiene que haber una imagen y tiene que haber una preimagen. Esto es más fácil de una vez ya con el gráfico. Entonces podemos ver que este gráfico de acá nos dicen que el texto, en la parte de arriba solo dice que es para el número 13, 14 y 15. Entonces, si podemos observar, acá nos están diciendo con respecto al eje X. El eje X es este que está acá, lo pintamos. Y nos dicen que si existe una simetría con el eje X, eso quiere decir que tenemos, si yo tuviera una hoja de papel, como esta que tengo por acá, si me están diciendo el eje X, yo doblo en el eje X hacia arriba la figura para ver si una coincide con la otra. Y entonces, al doblar esa figura por el eje X, vamos a ver que la S toca la D, la L toca la C, la K la E y la M toca la A. Entonces, vamos a observar y nos dicen, el punto homólogo, ¿quién es el punto homólogo? El punto homólogo es el que le corresponde al otro lado de la simetría. Entonces, el punto L, vamos a pintarlo con rosado. Este punto que está acá. Ese punto, al doblarlo, va a tocar el punto C. Y nos piden las coordenadas de su lado homólogo. Si observamos las coordenadas de C, el valor de X es 4 positivo, mientras que el valor de Y es menos 2. Entonces, mucha atención. Los números se parecen, pero están al revés. Esto sería falso. Luego, vamos a pintar con otro color, vamos a usar el café. Nos dicen con respecto al eje Y, entonces regresamos a la hoja de papel. Si yo tengo una hoja de papel y yo la doblo por el eje Y me asomo, porque puedo agarrar el papel del examen y verlo, qué es lo que sucede, podemos observar que en el eje Y no hay imagen, no coincide una imagen con la otra, entonces no existe simetría con el eje Y. Entonces vamos a decir que eso es falso. Por lo tanto, ninguna sería verdadera. Y todas las que tengan que ver con simetría, entonces la pueden hacer de forma doblando las hojitas y verificando. No va a haber ningún problema. Los delegados les van a permitir, y si les dicen que no pueden hacer eso, ustedes dicen que es necesario para poder comprobar la simetría y todo va a estar bien. Bueno, entonces, seguimos. Nos están diciendo un ángulo homólogo. Recordemos que el ángulo homólogo sería, en este caso, el ángulo que corresponde del otro lado de la simetría. Nos dicen eje X, entonces doblamos hacia arriba la hoja de papel y nos dicen que el ángulo BLC, entonces atención al ángulo L. El ángulo L, que es este que está acá, coincide con el ángulo C, que es ese que está ahí. Entonces buscamos cuál de esas respuestas tiene ángulo C. Y el ángulo C está en la opción C, coincidencia, y esa sería la respuesta correcta. Muy bien. Pregunta, nos quedan 5 preguntitas de esta primera sección, que es la sección de geometría. Recuerden hacer sus comentarios. Aquí estamos para ayudarlos en todo lo que podamos. Entonces, creo que esta habilidad ya estaba ahí arriba. Vamos a ver si fue que se copió adicional. Sí, la habilidad 5. Esta
es todavía una habilidad. Vamos a ver si es una habilidad de simetría. Sí, podemos decir que es de simetría. Entonces, tenemos que la recta x igual y. Esto es una recta que se llama función identidad. Y es una recta que cruza el eje X y el eje Y en el centro, en 0,0, y divide los cuadrantes en forma exacta. Ahí más o menos está recto. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que doblar en esa forma la hoja de papel aproximadamente para ver cómo se van a repintar los puntos de esa figura del otro lado en la reflexión. Entonces nos dicen el punto F. ¿Cómo ubicamos nosotros el punto F? Bueno, si ustedes agarran la hoja de papel y se asoman, pueden ver más o menos dónde cae. Pero si lo queremos hacer de una forma rectangular, vamos a ubicar que el punto F, la distancia que hay de F al eje de simetría, en forma cuadrangular, decimos que hay más o menos 3 cuadros hacia abajo y 3 cuadros hacia la derecha. Entonces, cuando tenemos eso, vamos a mejorar esta recta para que coincida bien con la cuadrícula. Y entonces decimos que pasa por aquí. Estos cuadritos no están totalmente cuadrados, la imagen no ayuda en este caso. Entonces, al trazar la línea de F hasta el eje de simetría, podemos ver que se puede formar un triángulo, cuyos catetos son 3 y 3. Si yo hago el triángulo del otro lado, pongo 3 para allá, 3 para abajo, puedo encontrar que la reflexión del punto F, que vamos a llamar F', se encuentra en la coordenada 4, menos 2. 4, menos 2 estaría ahí. Otra forma de verlo, si yo tengo que el punto F sería, en este caso, las coordenadas menos 2 en X y 4 en Y, podemos decir que si existe una reflexión con la función identidad, ese par ordenado se va a invertir. Y entonces va a quedar 4, menos 2. Pero atención que eso solo funciona con Y igual X. No podemos hacerlo con cualquier reflexión. Pregunta número 17. Tiene que ver con la imagen anterior. Vamos a ver qué rescatamos de la imagen anterior. Primero leámosla. Dice que tenemos que trasladar todo el polígono 2 unidades a la izquierda. Y que se va a obtener el polígono A' segunda, B' segunda, etc. Y nos dicen que cuáles son las coordenadas del punto C'. Entonces, las coordenadas del punto C', vamos a buscar el punto C. Vamos a ubicarlo por acá, vamos a ponerlo en rosado. El punto C es este que está medio escondido por ahí. Entonces es coordenadas 0 en X, 3 en Y. Solo ocupamos las coordenadas para poder resolver esta pregunta. Entonces 0,3. Recuerden que un punto que está sobre el eje Y siempre va a tener 0, número. Es una coordenada. Entonces, como nos dicen que se traslada hacia arriba, ¿cuántas? 4 unidades. Bueno, son 2 movimientos. Entonces ponemos el punto 0,3 y nos dice 2 unidades hacia la izquierda. Recordemos, hace un rato hablamos de mover un par ordenado y entonces 2 coordenadas a la izquierda es menos 2 en X y 4 unidades hacia arriba. Entonces en el eje Y, con solo poner 4, ya vamos a ver que la suma de acá va a dar menos 2 y en las coordenadas Y serían desciende. Entonces el par ordenado resultante tendría que ser menos 2 con 7. También podemos hacerlo visualmente, ¿verdad? Si yo tengo la imagen que estábamos hablando del punto C, vamos a quitar un poquito de cosas de aquí para que se vea más claramente. Bienvenida a la tecnología para mejorar el sistema de educación. Y entonces tenemos que, si yo quiero mover este punto que decía 2 unidades a la izquierda, entonces esto se mueve hasta este punto. Y luego, ¿cuántas decían? Que eran 4 unidades hacia arriba.
Entonces movemos 4 unidades hacia arriba, esto se sale ya de la imagen, 1 unidad hacia arriba y ahí está el 7. Entonces este par ordenado sería menos 2,7. Muy bien. Tenemos siempre varias formas de poder resolver cada una de las preguntas. Tenemos la pregunta número 18. Estas preguntas siempre son visuales. Estas no tienen, como son transformaciones en el plano, solo cuando aparecen las homotecias hay que hacer algún proceso. Las traslaciones siempre se mueven en X o en Y. Y en este caso tenemos que la figura B, pintemos la figura B, esta figura que está por acá. Nos dicen que se puede obtener al aplicarle una homotecia de razón K igual menos 1. ¿Qué significa eso? Cuando yo estoy hablando de una homotecia, existe un punto de homotecia. Si las imágenes que se transforman, por ejemplo, si yo tengo un triángulo por ahí, y yo quiero decir que la K vale más que 1, digamos 2. Esto significa que cada lado del triángulo se va a duplicar y que las líneas guía, en este caso, van a tocar los puntos homólogos. Entonces, ¿qué significa que la homotecia sea un valor negativo? Eso quiere decir que está al otro lado del punto de homotecia. Entonces, este punto que está aquí, vamos a pintarlo con un color, va a estar acá arriba. Este punto que está acá, siguiendo la línea guía, va a estar por acá abajo. Y el tercer punto que está por aquí, va a estar ahí. Entonces, esta imagen va a quedar algo así. Siempre va a quedar restringido por la línea guía. Entonces, una vez explicado eso, vamos a ver cómo se ve esto en la imagen que nos están dando. Entonces dice, la figura B se puede obtener al aplicarle una homotecia de razón K igual menos 1 a la figura A. Entonces, como el centro de la homotecia dice que está, vamos a ver, no dice que está en ningún lado. Entonces tenemos que trazar las líneas guías para ver dónde está el centro de la homotecia. Entonces la punta de arriba iría con la punta de arriba, la punta de abajo iría con la punta de abajo. Podemos observar que esas líneas guías no se intersecan, por lo tanto no puede ser homotecia. Lo que sí podemos ver es que si doblamos la imagen por el eje Y, una coincide con la otra y entonces más bien es una reflexión con respecto al eje Y. No es homotecia en este caso, esto sería falso. Luego la figura C se puede obtener al aplicarle una rotación de 180 grados con centro en el origen A. Ok, bueno, entonces, ¿cómo hacemos una rotación? Bueno, entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1, 2, 3. El punto 3 negativo por ahí y digamos 2 hacia arriba. Y voy a hacer un triángulo rectángulo para ese punto. Si yo roto eso 180 grados, me voy a guiar con una de las líneas, en este caso con esta línea que está ahí. Entonces, al rotar los 180 grados, esa línea, vamos a pintarla de otro color, vamos a pintarla verde, quedaría para acá. Y como toda la figura, el triángulo gira 180 grados, entonces vamos a pintarlo con rojo. ¿Cómo se vería? Se vería así. Porque estamos trasladando el triángulo 180 grados con origen en el centro de coordenadas, y en este caso no nos mencionan si es a la izquierda o si es horario o antihorario, porque 180 grados es completamente al otro lado y da lo mismo decir que es a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj, siempre nos va a dar lo mismo. Y entonces, regresando a la pregunta, dice que la figura C que tenemos ahí, vamos a pintarla con un color para que lo vean claramente, la figura en un color diferente. Vamos a pintarlo amarillo. Entonces, si yo digo que la figura C, esta que está aquí, se puede obtener al aplicarle una rotación de 180 grados con centro en el origen a la figura A. Entonces, esto no se ve que sea una rotación. Más bien, parece que
como que se invierte la figura y como que se traslada hacia arriba, pero no es una rotación. Entonces en este caso decimos que esto también sería falso y por lo tanto, bueno, vamos a probar con un punto. Me están preguntando que cómo estoy seguro. Ok, bueno, entonces, imaginemos ¿cuál? Me dicen que la esquina de acá a la derecha. Bueno, esa esquinita. Esa esquinita es esta misma esquina que está ahí. Entonces, si yo trazo un triángulo que sea de aquí a aquí, y esto de acá a acá, y esto de acá a acá, y pinto ese triángulo, y yo lo roto 180 grados, va a quedar el triángulo, pero para arriba y para este lado. Vean que tiene 3 coordenadas en vertical y una horizontal. Entonces van a quedar igual, 3 coordenadas hacia arriba y una horizontal. Eso quiere decir que ese punto debería estar por ahí, encima de la imagen de A. O sea, nada que ver y no funciona. Entonces, ahí ya queda demostrado para aquellos que todavía están preguntándose cómo es que yo hago para rotar. Sería ninguna la correcta. Eso está repetido. Tenemos ahora los sólidos. Entonces, esta es la habilidad 6. En los sólidos, una esfera, cuando tengamos una esfera, siempre va a existir una distancia a la que se encuentra el corte. Vamos a ver que no se ve, me dicen. Ahí, ampliamos. Bien, está muy grande ahí, ahí. Eso está perfecto. Bien, ahora sí se ve. Entonces, si yo tengo una esfera y hay un plano que corta la esfera, siempre va a quedar una circunferencia. Esa circunferencia se va a encontrar a una distancia del centro. Esta línea que está acá es el radio del corte y esta línea que está acá es el radio de la esfera. Si yo hago ese triángulo ahí afuera, tengo R del corte y distancia. Eso es una relación pitagórica. Entonces ubicamos que OP, en este caso OP es la distancia y esto mide 10. Y luego ubicamos OA, que en este caso OA, mira, la OA nos las están pintando para el otro lado. Esto de acá es OA y eso mide 26. Podemos reconocer que eso es un radio y por lo tanto este radio de acá mide 26. Luego nos están diciendo que la línea AOB es una línea recta para indicarnos que es una sola línea, o sea, decir que es un diámetro. Bueno, entonces, la primera pregunta es teórica, porque es solo de identificar quién es el radio de la esfera. Tenemos dos líneas que pueden ser el radio de la esfera. Tenemos la línea roja, que es un radio de la esfera, puede ser OA, o tenemos la línea verde, que puede ser OB. Entonces vamos a ver cuál de las dos aparece. Aparece OB. Entonces la respuesta correcta sería la opción A. Esas son preguntas solo de identificar. La pregunta que sigue, ves, acá nos están preguntando cuánto mide PB. Entonces, PB sería el radio del corte. Vamos a trasladar el triangulito para allá abajo y decimos que acá arriba tenemos el radio del corte, el radio de la esfera y la distancia a la que se encuentra el corte. Trasladamos los datos, la distancia a la que se encuentra el corte es de 10, el radio de la esfera era de 26 y tenemos que averiguar cuánto mide el radio del corte. Entonces decimos que el radio de la 2 más el 10 a la 2 es igual al 26 a la 2 y entonces pasamos el 10 a restar, 26 a la 2 menos 10 a la 2 y R a la 2 nos estaría dando 26. Es un número muy grande, es necesario usar la calculadora o multiplicar a pata. Y en este caso yo tengo el dato por aquí guardado y nos dicen que esto estaría dando 576. Entonces el radio sería igual a la raíz de 576, lo meten en la calculadora y esto nos está dando 24. La respuesta correcta es 24. Muy bien.
Pregunta número 21. La medida de la altura del cilindro es 20. Tenemos un cilindro. En este caso nos estamos brincando las preguntas del cono que venían en el examen del diurno 2017. Me imagino que algunos ya lo tendrán, si no vamos a ver alguna forma de que ustedes tengan acceso a este examen para que lo puedan imprimir y puedan rayar desde sus casas y poder hacer o seguirnos en esta transmisión de Facebook Live. Recuerden que todos estos materiales van a estar accesibles en nuestra página donde están recibiendo este video y van a poder verlos con más tranquilidad otra vez en algún otro momento si no tienen chance. Entonces, todo bien. Y seguimos con la pregunta número 21. La medida de la altura del cilindro. Bueno, vamos a hacer un cilindro. Vamos a ver cómo nos sale un cilindro. Hacemos ahí y tenemos el cilindro. Ok, el cilindro dice que tiene la altura de 20. Entonces ponemos el 20 por ahí. Ponemos el 20 por ahí. Y la medida del radio de sus bases. Tiene 2 bases y por eso habla en plural. Y cada base, su radio es de 8. Entonces ponemos el 8 por ahí. Nos dicen que se va a realizar un corte en un plano paralelo a las bases. Eso es en forma horizontal. En forma horizontal nos dicen que de tal modo que tenga 2 cilindros de igual altura. Si la altura es de 20, entonces hacemos un corte aquí y decimos que de acá a acá hay 10 y que para abajo también hay 10 y se mantiene el mismo radio. Eso es, si hacemos un corte horizontal siempre va a quedar una circunferencia. Si hacemos esto, vamos a ponerlo aquí, horizontal sería circunferencia. Y si hacemos un corte vertical, nos va a quedar un rectángulo. Imaginemos que tenemos un cilindro cualquiera y yo lo parto, lo pongo de pie, así, en forma hacia arriba. Y yo lo corto en forma vertical. Entonces eso me va a quedar medio cilindro. Bueno, vamos a dibujar todo el cilindro otra vez para que vean cómo quedaría los 2 tipos de cortes. Bueno, hay 3 tipos de cortes, ya que todavía nos quedan unos minutitos para hacer esto de los cortes. Entonces, si yo corto este cilindro en forma vertical, lo cortaría aquí por la mitad, estaría hasta acá, hasta acá, hasta acá, y quedaría algo como medio cilindro nada más. Como si yo agarrara un tronco y la gente que corta madera y le corta el tronco, para el tronco y lo corta por la mitad. Entonces esto sería un rectángulo. Entonces, regresando a la pregunta. Y el tercer corte sería cuando es un corte oblicuo que no toca ninguna de las 2 bases y eso sería una elipse. Entonces vamos a poner inclinado, sería elipse. Elipse. Ok, bueno, entonces, la pregunta, nos dicen, ¿la medida de la altura de cada uno de los cilindros, luego los cortes es 10? Sí, claro, pudimos ver que era 10, entonces eso es verdadero. La medida del radio de las bases de los cilindros, luego del corte, es de 4, eso es falso. El cilindro no se hace más pequeño, se mantiene con el mismo radio, y entonces decimos que esto no es cierto, y solo la 1 sería verdadera. Quedan 2 preguntitas, y entonces decimos... La medida de la altura de un cilindro es 20. Esta es una pregunta repetida. Ya la teníamos lista. Y, es que esa es la última. Bien, entonces, nuevamente les recordamos que esto es una iniciativa del Ministerio de Educación Pública. Esto es con tal de darles acceso a la información cuando tienen dudas. Con mucho gusto les vamos a atender todas las preguntas que nos están escribiendo ahí, que ya veo que son bastantes, y por dicha tenemos un grupo que nos está colaborando para responderles. Si yo pudiera en algún momento también les ayudaría con las respuestas, pero nuestros compañeros veo que ya están respondiendo. Entonces aquí vamos a hacer una pausa y pueden seguirnos nuevamente en la segunda parte, que sería álgebra y funciones. Espero que sea de su agrado todo.
todo el esfuerzo que estamos haciendo por ustedes. Muchas gracias.